Vamos a orar. Padre maravilloso, te damos gracias por este día y te pedimos que seas tú tomando el control de esta clase. Te pedimos que nos hables y te reveles a través de tu palabra y te brindas que hay en nuestros ojos que no nos permite entender y comprender tu naturaleza divina, tanto como tu naturaleza humana. Queremos entender. Y hoy nos revelarás y nos enseñarás grandes cosas. También te damos gracias, Señor, por las personas que nos están viendo a través de la internet. Te pedimos que allí donde ellos están también sean bendecidos y que allí también ellos puedan recibir esta palabra y que la puedan atesorar en sus corazones. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos estado mirando 5 puntos en números romanos con referente, y me gustaría que miraran, repasaran un poco sus apuntes. 5 puntos en números romanos referentes a demostrar que Jesucristo es Dios. ¿Sí? O sea que hemos visto unas pruebas que la Biblia nos da, la misma palabra nos enseña, demostrando la deidad de Jesucristo. Para que no quede dudas, continuamos hoy, ahora estudiando en el 6.º punto. Vamos a empezar a ver ahora otro ciclo de la vida de Jesucristo, y en este caso es su otra naturaleza. Naturaleza humana, es la naturaleza de Cristo. Jesucristo tiene 2 naturalezas. Jesucristo tiene su naturaleza divina 100% y su naturaleza humana 100%. Por lo tanto, a partir de ahora todo lo que vamos a estudiar en estas clases es estudiando la naturaleza de Jesucristo, pero en su parte humana, ¿vale? Pero esas pruebas que estuvimos refutando y estudiando y estuvimos mirándolas, indagando a través de la palabra, es importante que ustedes las sigan repasando y las sigan indagando y sigan masticando y comiendo más de la palabra y mirando, porque me gustaría que quedara atesorada en el corazón. Porque seguramente van a venir personas donde les van a intentar mostrar a Jesucristo de otra manera, pero que quede claro en sus corazones que Jesucristo es Dios, y que ustedes puedan tener esas citas bíblicas guardadas en su mente, en su corazón, para que cuando vengan personas a hablarles y a decirles otra situación diferente a Jesucristo, ustedes lo puedan con la misma palabra y con amor. No se trata de discutir, ni pelear, ni de pelear, ni de ponernos a defender a Dios. No, Dios no necesita de que lo defendamos. Él mismo nos dejó su palabra. Con la misma palabra les puede enseñar la palabra a ellos y ellos ahí demostrando que Jesucristo es Dios y todo lo que han aprendido. ¿Les ha parecido interesante estos 5 temas en números romanos de lo que es de Jesucristo con respecto a su deidad? Amén. Pues entonces ahora vamos a ver ahora lo que es la humanidad de Cristo. Entonces 6.º punto en números romanos, y escriben como título la humanidad de Jesucristo. ¿Vale? La humanidad de Jesucristo. Entonces empezamos a escribir. La segunda persona de la divinidad, la segunda persona de la divinidad dejó su trono. La segunda persona de la divinidad dejó su trono celestial, su trono celestial. Y descendió a este mundo, para habitar en un cuerpo humano. Y descendió a este mundo para habitar en un cuerpo humano. Punto aparte. Vamos a explicar un poquito esto. ¿Qué quiero enfatizar ahora sobre la segunda persona de la divinidad? En la Biblia deja muy claro de que Jesucristo es la segunda persona de la divinidad. Teológicamente hablando, ¿no? Cuando se refieren a la segunda persona de la divinidad, se refiere a Jesucristo. ¿Vale? Entonces la primera persona de la divinidad en este caso sería el Padre. La segunda persona
sería Jesucristo y la tercera persona sería el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando la palabra deja muy claro que dice, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que dice en Mateo 28, está hablándolos y le está dando, lo podemos mirar. Entonces, para estudiar la palabra no significa con esto de que alguno tenga más poder que otro. Sí, ya iremos estudiando sobre esto más adelante, pero sí la palabra, para poderla estudiar y nosotros poderla entender y teológicamente poderla comprender, cuando se refiere a la tercera persona de la unidad, entonces aquí, de la divinidad, ¿a quién se está refiriendo? Al Espíritu Santo. La primera persona de la divinidad, ¿a quién se refiere? Al Padre. ¿Vale? Y en este caso estamos estudiando la segunda persona de la divinidad. Entonces quiero que quede muy claro esto, porque puede ser una pregunta de examen. Entonces quiero que lo comprendan y lo entiendan de que Jesucristo es, ¿qué es? Dios, sí, pero la segunda persona de la divinidad, ¿vale? Dice que dejó su trono. Cuando Jesucristo vino a la tierra, él ya, como es eterno, pues ya estaba, él dejó su trono celestial, ¿y qué hizo? Descendió a este mundo. Descendió a este mundo para habitar en un cuerpo humano. ¿Hay versículos para esto? ¿Hay palabras? ¿Hay versículos bíblicos? Hemos estado estudiando sobre este tema. En Filipenses 2 habla sobre eso. En Juan 1, desde el 1 al 4, habla sobre esto, de que Jesucristo, siendo ese verbo, se hizo carne. Y en Juan 1:14 habla de que ese verbo se hizo carne y habitó con nosotros. Por lo tanto, hay palabra para esto, para poderlo entender. Ya lo iremos a estudiar avanzando. Sigamos copiando. Entonces dice, el mismo Dios y creador del universo, el mismo Dios y creador del universo, se reveló a los hombres por medio de su encarnación. Se reveló a los hombres por medio de su encarnación. Y quédense con esa palabra, encarnación. Es la palabra importante que nosotros tenemos que empezar a estudiar. Entonces, el mismo Dios y creador del universo se reveló a los hombres por medio de su encarnación. Juan 1:14. El verbo se hizo carne y habitó con nosotros. ¿Vale? Jesucristo encarnado, punto aparte, Jesucristo encarnado, o seguido, da igual. Jesucristo encarnado es la imagen visible del Dios invisible, o de nuestro Dios invisible, sería mejor. Jesucristo encarnado es la imagen visible de nuestro Dios invisible. Colosenses 1:16 habla sobre esto. Entonces nosotros vamos a empezar a estudiar. ¿Qué dice Juan 1 del 1 al 4? Vamos a leerlo y así vamos comprendiendo. Y vamos a parar un momento para entender. ¿El texto ya lo tenían todo escrito? No. ¿Vale? Por lo tanto, Juan 1:14 dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Entonces lo que está diciendo es que Jesucristo, que era la palabra, ¿sí? Jesucristo es el que daba vida, ese creador, es lo que nos está enseñando la palabra, que todo había sido creado. Él estaba desde el principio. Todas las cosas fueron creadas por medio de Jesucristo. Todo fue creado por medio de Él. Y que nada de lo que ha sido creado no ha sido creado sin Él. Se utilizó la palabra para toda la creación. La palabra le dio vida. La palabra nos ha dado vida. Esa palabra sigue dando hoy vida. Hoy en día la palabra y Jesucristo sigue dando vida. A este mundo pecador todavía sigue dando vida. A las personas que están ahí afuera, que están muertas en sus delitos y pecados, físicamente nosotros los vemos vivos, pero interiormente están
muertos. Esas personas, cuando se acercan y se exponen a la palabra, se exponen a Cristo, Jesucristo les sigue dando vida. Jesucristo sigue, también hemos estudiado que Jesucristo es, aparte de dar la vida y que ha sido el creador, sostiene todo. Él mismo es el que sustenta toda la creación, ¿vale? Por lo tanto, esa vida nos trajo a nosotros luz. Nos ha traído esa palabra, nos ha traído a nosotros, y también su vida nos trajo a nosotros luz, a toda la humanidad. Y nosotros, ¿cuántos de los que están aquí han estado expuestos a esa luz? ¿Hay alguno que haya sido expuesto a la luz? ¿De los que están aquí hay alguno que haya sido expuesto? Claro, nosotros. Y cada día estamos siendo expuestos a esa luz. Estamos siendo expuestos a Cristo. Y Jesucristo cada día nos sigue alumbrando, y a través de la misma palabra, pues la palabra se nos va revelando en nuestro ser, y es cuando nosotros vamos entendiendo. Y es lo bonito que vamos a entender hoy, todo lo que Jesucristo ha hecho y lo que está haciendo. Entonces es bueno que lo entendemos. En esa naturaleza humana Jesucristo vino. Entonces dice, vamos a escribir, las razones por las cuales el Hijo de Dios, las razones por las cuales el Hijo de Dios se sometió a este acto de humillación, las razones por las cuales el Hijo de Dios se sometió a este acto de humillación fueron las siguientes. Y ahí les dejo para que terminen de copiar. ¿A qué acto de humillación estamos hablando? La cruz. ¿A qué? Mira, estudiamos de que Dios se hizo hombre. Pues justamente a esto, entiendan, era Dios, es Dios. Dios mismo, estando en la calidad de Dios, se vino y se hizo hombre. El Dios majestuoso, el creador de todo el universo, se hizo hombre. La palabra dice de que el hombre es un poco menos que los ángeles, pero él no solamente en calidad de hombre, ¿sí? De pronto para algunos se entenderá como que se sienten ofensivos de que ser hombre es humillante. Para nosotros no, pero para Dios, el creador de todo el universo, se despojó de toda su realeza, dejó su cetro, dejó su capa, dejó su estrado, lo dejó todo para venir a hacerse hombre. Entonces, entendiendo esto, es lo que estamos escribiendo. Dice, las razones por las cuales el Hijo de Dios, ¿sí?, se sometió a este acto de humillación fueron las siguientes. Y vamos a estudiar por qué Jesucristo dejó, ¿sí?, y cuáles fueron las razones que lo incentivaron a venir a ese acto, a venir a hacerse hombre. Vamos a estudiarla, ¿vale? Entonces el primer punto. Primer punto. El Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad, y vuelvo a enfatizarles en esto, porque quiero que les quede muy claro que Jesucristo es Dios. Sí, es Dios, pero La es segunda persona. la segunda persona de la divinidad. Se hizo hombre. El Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad, se hizo ¿qué? Hombre. Con el propósito, se hizo hombre, con el propósito de traer a los hombres la revelación de Dios. Entonces Él vino con un propósito. Dios, en su eternidad, había diseñado un plan, que era un plan de salvación, un plan para rescatarnos de el dominio de las tinieblas que estábamos antes, nosotros estábamos en ese sometidos. Todavía sigue siendo gobernado. Todavía sigue gobernado este mundo, sigue siendo gobernado por Satanás. Pero la segunda persona de la divinidad, Jesucristo, se hizo hombre con un propósito de traer a los hombres la revelación de Dios. Ustedes recordarán en la palabra de Dios y en Hebreos 1, del 1 al 3, deja muy claro de que
Dios había hablado antes. ¿Por quién había hablado? ¿Por medio de quiénes? Los profetas. De los profetas. Había hablado. Pero que en este tiempo, está hablando el autor de Hebreos. ¿Sabe alguien quién es el autor de Hebreos? No se sabe porque no conocemos quién es el autor de Hebreos. Por lo tanto, no podemos decir. Dice de que en este tiempo vino y está hablando a través de ¿quién? De Jesucristo. Está hablando a través del Hijo. Entonces, Jesucristo expresa al Padre. Todo lo que hay en el corazón del Padre, lo que el Padre quiere decir, quería enviar a la humanidad, lo ha enviado y lo ha transmitido a través de ¿quién? Jesucristo, de su Hijo. ¿Vale? Entonces, dice que vino a traernos revelación de Dios. Entendamos una cosa. Jesucristo es el que ha venido a traer esa revelación. Si Jesucristo no nos hubiera podido traer esa revelación, pues nosotros no podemos comprender a Dios. No podemos comprender al Padre. Nos hubiéramos quedado simplemente con la información que teníamos de los profetas. Pero cuando vino Jesucristo, vino a ampliar y a mostrar quién es el Padre. Precisamente por eso es que Jesucristo le enfatizaba a Felipe y le decía a Felipe, cuando Felipe le decía, muéstranos al Padre. Y Jesucristo le decía, pero Felipe, ¿cuánto haces que estás conmigo y no entiendes y no me has visto o no me conoces? ¿No entiendes que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? El Padre y el Jesucristo son uno solo. Jesucristo estaba expresando, Jesucristo es la imagen visible de ese Dios invisible. A ese Dios que no podemos ver, que es espíritu, pero existe. Porque a veces la gente cree que porque no lo ve no es que no exista. Es una sustancia, esa es la sustancia de Dios, de Jesucristo la expresa. Es una sustancia real. Dios es real, el Padre es real, pero Jesucristo lo expresa. Jesucristo lo expresa. Por lo tanto, ¿qué dice la palabra con respecto a esto que estamos estudiando? Juan 15:15. Quiero que por favor le vamos a poner bastante atención a la palabra, porque esta palabra es muy preciosa. Dice, ya, vamos a leerlo todos, 1, 2, 3. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. Entonces, verdaderamente es bueno y precioso entender la palabra cuando nos dice de que Jesucristo ya no nos llamará siervos, sino nos llama sus amigos. ¿No les parece eso fantástico? Entender de que ahora nosotros somos amigos, ¿sí?, de ese Dios majestuoso, de ese Creador. Dice que ahora todo lo que Él, pero para enfatizarnos nosotros en el tema, porque el tema ¿cuál es? El propósito de Jesucristo vino a traernos revelación de ¿qué? De Dios, la revelación del Padre. Ese es el propósito de Jesucristo. Este es el primer punto que estamos estudiando, que vino a traernos la revelación del Padre. Entonces, lo que está enfatizado en rojo dice, porque todas las cosas que oí de ¿quién? Mi Padre. De mi Padre que ha hecho, ¿has dado a quién? A conocer. ¿Hay alguien que ha podido conocer esas revelaciones del Padre? Amén. Claro, nosotros hoy en día estamos conociendo al Padre porque Jesucristo nos las está expresado. Y hoy día tras día nosotros seguimos conociendo más del Padre porque nos acercamos a Cristo. Entre más te acerques a Jesucristo, más vas a conocer al Padre. Al Padre no lo vas a conocer si no te acercas a Cristo. Jesucristo es el que te va a revelar al Padre. ¿Vale? Por lo tanto, cuando los judíos empezaban a adorar y a adorar, siempre tenían como a un Dios muy lejano para ellos. El Adonai, el Shaddai, ¿sí?, ese Dios omnipotente, ellos empezaban el Elohim, estaban adorando y siempre lo adoraban, ¿sí? Pero vemos que Jesucristo empezó a mostrarnos otra faceta diferente de un Dios tan lejano como lo tenían los judíos. Cuando ellos empezaron y le dijeron, Señor Jesucristo, le dicen los discípulos, nos enseña a orar. Y él empieza a orar y lo primero que dice, Padre nuestro.
esa lejanía que ellos tenían de ese Dios, el Adonai, el Todopoderoso, el Shaddai, y de los fin así tan lejos que los tenía, él vino y lo acercó al Padre, se le sentó en las piernas al Padre. ¿Te das cuenta? Nos mostró una faceta muy diferente de quién era Dios, quién era ese Dios. Y hoy estamos conociendo y nos acercamos a nuestro Padre porque Jesucristo ha hecho eso posible. Nos ha revelado a un Dios que parece tan lejano, nos lo ha acercado, y hoy en día es cuando nosotros nos acercamos a nuestro Padre y empezamos a adorar a nuestro Padre y nos acercamos y nos sentamos en las rodillas al Padre. Como cuando un hijo se acerca a su Padre. ¿Cuántos tienen niños pequeños aquí? Los que tienen niños pequeños aquí entienden que cuando los niños se acercan y quieren algo, se acercan con Padre, ellos se acercan con confianza. Se acercan con ese amor y se acercan con ese el Padre, y el Padre no los rechaza, los acerca. Eso nos lo dio a conocer Jesucristo. Jesucristo nos mostró al Padre en esa faceta de Padre, nos lo mostró muy diferente. Entonces Jesucristo nos vino a revelar a Dios, nos vino a revelar al Padre, nos vino a mostrarnos lo que el Padre tenía en su corazón, nos lo vino a expresar. ¿Vale? ¿Está claro? Amén. Ahora, Juan 17, 1, 3. Escriban los textos bíblicos y aquí lo estamos aclarando, estamos enfatizando en cada texto. Esa oración insondable que estaba haciendo el Señor Jesucristo antes de partir, está ahí el Señor antes de su muerte y se encuentra allí, ¿sí? Y verdaderamente cuando leemos estas cosas, es bueno que entendamos en cómo estaba Jesucristo. Cuando Él estaba orando aquí, estaba orando y en su corazón había una suma tristeza y había tantas cosas en su corazón, porque justamente Él ya sabía que tenía que morir por la humanidad, ¿vale? Entonces empezó en Juan 17, 1, 3, leemos todos. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda la carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mira, yo quiero que entiendan esto. Dice, está hablando Jesucristo. Está diciendo, ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí? Conociendo a Dios, conociendo al Padre. Ahora, todo lo que estamos haciendo y lo que ustedes están preparando y están estudiando aquí es para conocer al Padre, para que ustedes también den a conocer a otras personas, también entiendan que deben de acercarse ¿a quién? Al Padre, que se deben de acercar. Pero ¿cómo podemos conocer? ¿Cuál sería la manera más práctica para conocer y entender al Padre? Estudiar la palabra. Si no estudiamos la palabra, no podemos conocer al Padre, no podemos conocerle. Necesitamos estudiar la palabra. Y es triste cuando en muchas iglesias, digamos, no hablemos tanto de esta, pero porque pronto no sucede tanto aquí, entre comillas, pero en muchas iglesias donde hay personas que llevan tiempo en la vida cristiana y no conocen a Jesucristo, no conocen al Padre, no lo conocen, porque no se han vuelto simpatizantes, se han vuelto religiosos domingueros que van a misa, como cuando iban a misa, de lo mismo, vienen ahí simplemente a dominguear, a estudiar, a ver una prédica, y después dicen, salen de aquí y dicen, hoy no me gustó, es que hoy estaba, no sé, hoy no me ha gustado, como si todo lo que se está haciendo para agradarte a ti. Si lo que se hace es para agradar a quién, al Padre. No se trata de que te guste a ti, se trata de que te guste es al Padre, y que le guste es a Dios. Pero entonces es triste de que ustedes mismos podrán ver que cuando nosotros empezamos unos estudios bíblicos, la gente se emociona muy fácilmente. Fácilmente se emociona. Sí, yo quiero, sí, Señor. Como ese hijo
optimista. Sí, 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 pero no lo hace. Hay otro, habla de la Biblia de que el otro que no es tan optimista, pero lo hace. Pero siempre ha pasado igual. Ustedes podrán ir ahorita al discipulado que empezaron con 70 personas y ahorita hay unas 25 personas. ¿Dónde están las demás personas? Llegó el verano, la algarabía, la fiesta, la carne, como que esto, y ya, se olvidaron de Dios. ¿No entienden? La gente no entiende nada todavía. Son muy pocos los que entendemos y le damos gloria, y por eso quiero darle un aplauso a ustedes, los que están aquí, que siguen entendiendo, que siguen perseverando. Mira, aquí tenemos estudiantes que vienen desde el año pasado, todo un año estudiando, un año completo estudiando, y todo este año siguen cumpliendo. Vamos a completar 2 años de estudios bíblicos, y no han dejado de perseverar. Quiero animarlos a ustedes, a los que están así, a que sigan perseverando. Porque ustedes no están estudiando una palabra de hombres. Y me emociono. Están estudiando es a Dios. Amén. Tienen que entender quién es Dios. Cristo es Dios. Bueno, es a Dios. Entonces, dice que ese Dios verdadero es lo que Jesucristo nos ha venido a expresar. Jesucristo nos ha venido a expresar a ese Dios. Entendamos que Jesucristo, en el primer propósito, el primer punto que estudiamos, para venirnos a revelar a ese Dios. Jesucristo vino a revelarnos al Padre, revelarnos a Dios. Lo que el Padre quería hablarlo, pues Jesucristo vino y nos lo expresó a nosotros. ¿Está claro? Amén. ¿Vale? Pero decía, por eso me quería enfatizar en esa parte de la vida eterna. ¿No les parece fuerte este versículo? Esta es la vida eterna. Entonces, ¿cuál es la vida eterna? ¿La vida eterna es venir a misa? Ah, no, venir a los cultos. ¿Esa es la vida eterna, venir a los cultos? No. Tener comunión con Dios. Viene allí, de pronto que ustedes creen que es que está el Espíritu Santo allí. Ah, hoy vino. Sí, no sé qué voy a hacer. Y volví a venir otro domingo, vino otra vez hoy, míralo, ahí está. Pero después salimos de acá y nos vamos para casa y adiós Dios. Dios lo dejaron aparcado junto con la Biblia que va allá. Y después están buscando la Biblia y la van a venir a encontrar el otro domingo cuando la Biblia la trae. La llevan como un amuleto para allá y para acá. Pero no la leen durante toda la semana. No tienen esa relación, no tienen esa relación con el Padre, no pueden conocer a un Dios si no se meten día tras día estudiando a ese Dios. Y muy tristemente, muchas veces todos estos estudios bíblicos que nosotros estamos haciendo, y no hace falta que me respondan, porque yo ya lo sé, porque yo ya lo he vivido. Tristemente, todo se queda en una puntada. Hay personas, nos cuesta repasar, masticar, rumiar como las vacas que comen, llevan a un estómago, vuelven y sacan de su estómago, ¿sí saben cómo se llama eso? Rumiar, vuelven y siguen masticando lo que ya han comido y vuelven, lo digieren y vuelven y lo sacan. Y eso es lo que quiere Dios con la palabra, que nosotros empecemos a rumiar la palabra, que la volvamos otra vez a sacar, que la volvamos a estudiar, porque la única manera que esa palabra se haga rema y dentro al corazón de cada uno de ustedes y pueda conocer bien a Dios es cuando se hace rema y se vuelve, que es espíritu, porque la palabra es espíritu, y dentro y se ancla dentro de sus vidas. Entonces los animo a que repasen y estudien todos estos estudios, no los dejen por ahí tirados, guárdenlos, algún día les van a servir. A mí me están sirviendo. Estos mismos estudios yo los recibí y hoy los estoy transmitiendo. Un día también se van a levantar hombres aquí y mujeres que se van a levantar a dar esa palabra. Y lo van a hacer, y yo lo creo en el nombre del Señor. Se van a levantar hombres y mujeres que van a ir un paso más allá. No se van a conformar solamente con recibir, sino se van a dar. Y entienden de qué se trata la expansión del reino de Cristo. ¿Vale? Por lo tanto, seguimos leyendo el 5 y el 8. Juan 17, 5, 8. Ahora pues, vamos a leerlo todos. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese.
he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Qué dice? ¿Que ha manifestado qué? ¿Quién lo hizo? Jesucristo. Estamos viendo que Jesucristo viene a revelar al Padre. Entonces dice, he manifestado. Está manifestando. ¿Quién lo manifiesta? Jesucristo. Ahora dice, del mundo que me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado ¿qué? Tu palabra. Han guardado tu palabra. 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Todo lo que Jesucristo tiene, todo lo que eso, procede de quién? Del Padre. Ahora aquí. Porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron. ¿Están recibiendo alguien aquí algo? Amén. Pues las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Amén. ¿Vale? Estamos entendiendo la palabra, estamos entendiendo que Jesucristo vino a revelarlo y él en esa oración que está haciendo allí, en esa oración que verdaderamente leer este versículo de Juan es como, y estando en casa, es como llegar a ese, entender lo que estaba Jesucristo pasando en ese momento. Era muy fuerte lo que Jesucristo estaba viviendo ahí. Necesario quitarse la sandalia y postrarse a entender ese momento y tener reverencia en este acto que estaba ocurriendo aquí. Que a veces leemos muy deprisa. Dígame. A lo mejor es una tontería lo que voy a decir, pero aquí, por ejemplo, en este texto te dice que Jesucristo está enfatizando que el Padre le ha dado todo a él. O sea, aquí parece que da a entender que el Padre es más importante que el Hijo, cuando se supone que las tres personas es Dios. Sí, pero todos tienen una facultad diferente. No es que el Padre, digamos, para nosotros, como están estudiando los unitarios consideran, digamos, de que todos, que Jesucristo es el mismo Padre, Jesucristo es el mismo Espíritu, Jesucristo es todo. No, Dios, nuestra doctrina es que Dios es uno solo, en tres personas que en tres facetas diferentes. El Padre mostró lo que hay en el corazón, el Padre lo expresó y Jesucristo nos lo vino a revelar, nos lo vino a expresar, nos vino a traer. ¿Vale? Ya, pero a ver, yo lo que me refería... Sí, que de pronto que está enfatizando de que es más importante. Es más importante, eso. Eso es un estudio, digamos, no es que sea más importante. Verdaderamente no es que sea más importante. Es verdad que la palabra de Dios lo enfatiza en varias partes de que Jesucristo alza. Él está diciendo glorifica al Padre, porque la única manera para poder glorificar al Padre es también glorificando al Hijo. ¿Sí? Glorificando al Hijo se glorifica al Padre. Y sí es cierto de que todos son importantes. En cuestiones, digamos, cuando los empezamos a estudiar por separado, vamos a mirar de que Jesucristo tiene el mismo poder y tiene eso. Pero Jesucristo en su humanidad, en lo que es esto, obviamente siempre exalta, como el Espíritu Santo exalta al Hijo. Siempre exalta, todos están para exaltar, no están diciendo yo soy aquí más que otro. No, todos en esa condición de que nos enseña es de que nosotros tenemos que exaltar al otro. ¿Vale? Yo supongo que a estas palabras se agarran, por ejemplo, los testigos de Jehová para creer que Jesucristo no es Dios. Bueno, hay muchas partes de que los testigos de Jehová se agarran de muchas cosas. Nosotros ya hemos estudiado bastante y hemos estudiado lo suficiente para demostrar que Jesucristo es Dios. ¿Vale? Vamos a continuar aquí a recibir esta palabra. El segundo punto, por favor. ¿Vale? Entonces queda claro de que Jesucristo nos ha venido a revelar. ¿Cuál era el primer punto que estudiamos? Que Jesucristo nos ha venido a traer la revelación del Padre, la revelación de Dios. ¿Vale? Ahora, segundo punto. El Hijo de Dios la segunda persona de la divinidad, y volvemos a enfatizar aquí en esto, se hizo hombre con el propósito de dar su vida en la cruz. Con el propósito de dar su vida en la cruz y lugar nuestra redención.
con el propósito de dar su vida en la cruz y lograr nuestra redención. ¿Qué es esa palabra, redención? Es como rescatarnos, recobrarnos, volvernos otra vez a adquirir. Me encantaba cuando estudiaba en el libro de Creyente Responsable una parte, un capítulo donde mostraba de que había un niño donde había creado un barquito. Él mismo lo creó y lo construyó, este barquito. Y un día jugando con este barquito lo puso en el agua y el barquito se le fue. Se fue hacia adentro. Y él quedó triste, pero después iba caminando así por una tienda cuando vio el mismo barquito que él había construido, lo vio en una tienda y lo tenían ahí en venta. Se va corriendo para la casa y coge todo el dinero que tenía y empieza y va y lo compra nuevamente y agarra ese barquito y dice unas palabras, dice: eres doblemente mío, porque uno, primero yo te hice y otro te he vuelto otra vez a comprar. Y eso es lo que Jesucristo nos ha creado a nosotros. Pero la condición del pecado, nosotros, en ese dominio, Satanás nos había atrapado. Estábamos en un dominio. Jesucristo pagó, volvió y pagó con todo, pagó y nos ha vuelto otra vez a adquirir, nos ha vuelto otra vez a recobrar, nos ha vuelto otra vez a redimir. ¿Vale? Entonces, queda claro de que el segundo punto vamos a estudiar qué dice la palabra de Dios. Filipenses 2, 5, 8. Filipenses 2, 5, 8. Haya pues en vosotros, vamos a leerlo todos, porque aquí solamente quiero que escriban la cita bíblica. El resto lo van a leer en casa y lo van a repasar. No lo vamos a estudiar aquí, pero lo van a leer en casa. Estos pasajes bíblicos los van a seguir repasando durante toda la semana. Yo creo que son obedientes en esto, ¿no? Bueno, ahí los dejo. 1, 2, 3. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces estamos estudiando que el propósito en el segundo punto de Jesucristo fue de dar su vida en la cruz para lograr nuestra redención. Y Filipenses 2, 5, 8 nos empieza a mostrar de que Jesucristo, siendo en condición de Dios. ¿Cómo era la forma de Dios? ¿De Jesucristo? Dios. Era Dios. Estando en esa condición de Dios, dice, no estimó ser igual a Dios para aferrarse de eso, sino que al contrario, a ver si nos está enseñando algo la palabra hoy, se despojó de toda su majestuosidad, se ha despojado de toda su majestuosidad, dejó su cetro, dejó su corona, dejó su capa, dejó sus vestidos reales, dejó todo eso, ¿para qué? Para hacerse un siervo. Y lo que me encanta es que no vino a este mundo en calidad de un hombre poderoso, sino vino en una calidad de un hombre humilde, un hombre manso. Por eso es que los judíos no lo quisieron reconocer, porque ellos estaban esperando en la profecía de Isaías donde venga, donde todas las naciones se sujeten y se postren entre los pies de ese rey de Israel. Es verdad, eso va a ocurrir. Pero también decía la palabra de que iba entrando manso y iba entrando en una asna. El rey iba entrando en una asna, humildemente en una asna, entrando allí. No lo quisieron reconocer porque siguen esperando a ese majestuoso Dios. Nosotros hemos recibido esta palabra y hemos entendido que Jesucristo nos dio una gran lección. Y no vino a nacer en un palacio, sino vino a nacer en un pesebre. ¿A dónde fueron a buscarla cuando nació el rey de los judíos? ¿A dónde fueron a buscarlo? Los reyes. ¿A dónde fueron a buscarlo?
No, ¿a dónde fueron primero a buscarlo? A A un palacio. ¿Dónde nacen los reyes? En los palacios. Bueno, un castillo. Y ellos se fueron ¿a dónde a buscarlo? A un palacio, porque el rey nace en los palacios. Y los reyes magos, los primeros que llegaron se fueron fue al palacio, a decir, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y Herodes, ¿qué? ¿Quieren? Le están diciendo al rey, nada menos, que ha nacido otro rey. Yo soy el rey. Entonces por eso digo, ay, yo también quiero ir a adorarlo. ¿Quería adorarlo? No. Mandó a hacer una masacre donde mataron, si no vamos a entrar aquí. Pero ¿a dónde fueron a buscarlo los reyes magos? ¿A dónde fueron a buscarlo? Al palacio. Pero Jesucristo en esa calidad y en esa humanidad nos enseñó y nos dejó una gran lección de que no vino a nacer en un palacio, sino vino a nacer en un pesebre. No nos enseña Dios de esa humildad, de lo que es, no siendo en calidad de Dios, el creador del universo. No se hizo hombre para venir a ser aquí un poderoso Dios. ¿Podría? Claro que podría. Y va a venir en esa condición, donde toda rodilla se postrará delante de él. Amén. Amén. Pero primero tenía que venir a enseñarnos un acto de humildad, y venía a enseñarnos. Y se hizo hombre. Pero no solamente se hizo hombre, se hizo siervo, subió a lo sumo. Por eso dice en Marcos de que él no vino a servir. No vino a ser servido, sino vino fue a servir. Y él mismo nos dio esa muestra cuando estaba sirviendo. ¿Sirvió Jesucristo? Sí. Todo el tiempo cuando vino se la pasó en su ministerio fue sirviendo, dándose, dar. Ese es el ministerio de Jesucristo. El ministerio de Jesucristo es dar. No esperar que nos den, como los monos, nos rascamos para adentro. Dar. Ese es el ministerio de Jesús. ¿Vale? Juan 10, 17, 18. Cita bíblica. Juan 10, 17, 18 y vamos a leerlo. 1, 2, 3. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a amar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, ¿a qué vino Jesucristo? ¿Cuál fue la segunda punto que estamos estudiando? ¿Que vino a qué? A dar. A dar su vida en la cruz. A dar su vida. Y hemos estudiado en el Filipenses 2 que vino haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz, dando su vida en la cruz. Y en Juan 10 dice que Él entregó su vida en esa cruz, la entregó. Entonces, ¿a qué viene Jesucristo? A dar su vida y la vino a entregar en una cruz, ¿vale? Vamos a estudiar sobre esta doctrina, la doctrina de la encarnación. Bueno que entendamos sobre la doctrina de la encarnación, porque esta doctrina ha sido muy atacada. Está siendo muy atacada. Pero déjeme decirles de que porque esté siendo atacada ahora no significa que la palabra no nos hable de esto. Y no tanto eso, que no haya sido atacada desde el principio de los tiempos. Desde el primer siglo, la misma palabra nos enseña que esta doctrina estaba siendo muy atacada. Y ahorita la vamos a estudiar, ¿vale? Que se llama el gnosticismo. Vale, la doctrina de la encarnación ha sido atacada. La doctrina de la encarnación ha sido atacada a través de los siglos. La doctrina de la encarnación ha sido atacada a través de los siglos. Desde el mismo comienzo de la iglesia. Desde el mismo comienzo de la iglesia. Tuvo que enfrentar doctrinas contrarias. Desde el mismo comienzo de la iglesia tuvo que enfrentar doctrinas contrarias que negaban esta verdad. ¿De qué verdad estamos hablando? De la encarnación de Cristo, ¿vale? Que negaban esta verdad. Entre estas tenemos el gnosticismo, con G antes.
puesto así entre comillas, el gnosticismo. La palabra gnosticismo viene de la palabra griega. La palabra gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, con G antes, que significa conocimiento. ¿Vale? Hoy en día, esta falsa doctrina y esta secta del gnosticismo se está moviendo en todo el mundo. Pero no es algo nuevo, no es algo que nosotros para algunas personas hoy en día sea algo nuevo. Es algo que ocurrió en los tiempos del primer siglo. Juan, el apóstol Juan habló sobre ellos y ahorita lo vamos a ver. Pero hay algo que quiero que entiendan con el gnosticismo. Hay una palabra que de pronto más de uno me ha preguntado qué es gnosticismo y qué es agnosticismo o agnóstico. ¿Cuál es la diferencia? Agnóstico es la persona que no cree en Dios. Agnóstico es una persona que no cree en Dios. La A significa sin. Cuando usted dice ateo, ¿teo qué es? Que no cree en Dios. Y ateo, sin Dios. ¿Vale? Entonces la A significa sin. Como por decir en la palabra adicto. Dicto de significa palabra, de dicto, de diccionario de palabra. A sin palabras. Por eso una persona, lo primero que hace cuando lo reciben en los alcohólicos anónimos es que reconozca su problema. No tiene cómo expresar que tiene un problema y no lo puede solucionar. Sin palabras. Una persona que no puede expresar el problema que tiene. Tiene un problema y le cuesta. Lo primero que tiene que reconocer que tiene ese fallo. Entonces la palabra adicta significa de lo mismo. Pues la A significa, anteriormente a una palabra significa sin. ¿Vale? Entonces, en este caso, gnosis, que significa conocimiento. ¿Vale? Pasamos. Ahora, esta falsa doctrina, vamos a mirar qué se enseña esta falsa doctrina. Esta falsa doctrina enseña que si Dios es... vale, para aclarar un poco lo que es, ya me dijiste que era agnóstico, pero gnóstico sí cree, pero lo cree de una manera diferente. Ahora lo vamos a ver. Cree que hay un Dios, pero que la materia es imposible que el espíritu se una con la materia, ¿vale? Esta falsa doctrina enseña que si Dios es santo y puro y la materia es maligna y corrupta, punto y coma, esta falsa doctrina enseña que si Dios es santo y puro y la materia es maligna y corrupta, pues si el Hijo de Dios es santo y puro, no pudo haberse encarnado. Entonces lo que está explicando es que la materia es mala, que todo lo que es materia es malo, que Dios es un Dios santo, ese espíritu no se puede contaminar con la materia. Por lo tanto, lo que están diciendo es que Jesucristo no se hizo hombre, que sí vino Jesucristo y se expresó, pero que no era carne, sino que era como algo así fantasmal, algo así más o menos, que era algo así fantasmal, era como algo espíritu, pero que era imposible de que el espíritu se hubiera unido, porque Dios es un Dios santo, se hubiera unido con la carne, porque la carne es mal, la carne tiende a hacer lo malo y a pecar. Por eso esta parte que dice al principio, la falsa doctrina enseña que si Dios es santo y puro, ¿es verdad esto? ¿Que Dios es santo y puro? Sí. ¿Y la materia es maligna y corrupta? ¿Es verdad esto? No tiene Sí. por qué. Sí, sí. Cada vez que Dios creó algo, dijo, y Dios dijo... Pero que después era de que la bueno. contaminaron, Los hombres. pero después de que quedó contaminada, quedó maligna y corrupta.
Entonces, es verdad que la materia es maligna y corrupta, pero lo que no es, lo que ellos, la enseñanza que están diciendo es que es imposible de que Dios, Jesucristo, se hubiera hecho carne porque no se podía contaminar con la carne porque quedaba contaminado. Jesucristo, y eso lo vamos a estudiar más adelante con respecto, Él nació sin pecado y no pecó. En todo el tiempo que estuvo viviendo no pecó. Esa es la naturaleza que Dios quiere que nosotros tengamos, la que tenía Adán en el principio, en el Edén. La naturaleza que tenía la primera, antes de ser contaminada, es Adán. Esta doctrina es muy peligrosa. Esta doctrina es muy peligrosa. Pues si Cristo no se encarnó, pues si Cristo no se encarnó, tampoco murió por nuestros pecados. Tampoco murió por nuestros pecados, lo cual deja nuestras almas nuevamente en la condenación eterna. A ver, vamos a hablar un poquito de esto porque quiero que quede muy claro. Lo que ellos están diciendo, los gnósticos, están diciendo que era imposible de que Jesucristo se hubiera hecho carne. Y si Jesucristo no se hizo carne, pues entonces no hubo derramamiento de sangre. Porque la carne, ¿qué tiene? Sangre. Entonces que Él no pudo. Entonces que no hubo ese derramamiento de sangre. Udebor. Hola. Vale. Pues entonces, esta doctrina es muy peligrosa, pero si Cristo no se encarnó, tampoco murió por nuestros pecados, lo cual deja nuestras almas nuevamente en la condenación. Empiezan a hablar de Cristo y empiezan a hablar de Dios y empiezan a hablar cosas maravillosas, pero en el momento, como todas las falsas doctrinas, empiezan a decir cosas bonitas de Dios y un montón de cosas, pero empiezan a hablar de que la materia es mala, que es imposible de que el espíritu se hubiera hecho contacto con la carne. Por lo tanto, si en el momento que el espíritu hace contacto con la carne, la contamina, y el Dios, al ser santo y puro, no puede entrar nada impuro. ¿Sí? Eso está. Eso es lo que nos enseña en el gnosticismo. Por lo tanto, es una doctrina y es una falsa doctrina muy peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque entonces, si el diablo, que es muy astuto, empieza a meter en la mente y en los corazones de las personas esta doctrina, va a hacer de que entonces no fue Jesucristo siendo hombre, entregando el sacrificio que hacían todos los judíos durante todo lo que hacían. Presentaban un sacrificio vivo. Era una oveja. Una oveja, ¿no? La presentaban y ese sacrificio era un sacrificio vivo. Por lo tanto, si ellos en esta doctrina dicen de que Jesucristo no se hizo carne, entonces Jesucristo no pudo haber derramado su sangre. Y para el derramamiento de la sangre es que hemos obtenido el perdón de los pecados. Por lo tanto, tienen que entender por qué es peligrosa esa falsa doctrina del gnosticismo. ¿Vale? Queda claro, hablamos un poquito de esta secta, ya más adelante tocaremos un poco de sectas. Sí, dime. Por ejemplo, tenía la duda de que en esa parte, en el primer parte, dice de que la materia es maligna y corrupta, ¿se refiere solo a las cosas que están en la tierra o todo en general? Todo lo que es materia como tal. A ver, en el momento de que Satanás contaminó todo. Es como por decir un vaso de agua. Yo te voy a dar un vaso de beber, un vaso con agua, pero te digo, espérate, antes de que lo veas le pongo una gota de veneno y le digo ahora sí, bébete. ¿Tú te lo beberías? ¿Por qué? Porque una gota fue suficiente para contaminarlo todo. No está contaminada solamente esa gota, está contaminado todo. Satanás contaminó todo. Y lo que fue materia quedó todo entrado en esclavitud al dominio de Satanás. Por eso es que dice la palabra de que la creación está clamando con dolor de parto para que sea liberada de esa opresión que entró cuando se le entregaron ese control. Pero, a ver, ¿la materia te refieres al ser humano o todo? Es que nosotros somos materia. Ya, pero te refieres a nosotros. Todo en general, la misma creación está Pero si sujeta es que también. La creación precisamente nos habla de Dios, que ha creado unos paisajes preciosos, Pero sigue estando sujeta a eso, está esperando a ser liberada.
está esperando ser liberada, porque la misma, no dice la palabra de que la misma creación está esperando a ser libertada, lo dice el Romano, está esperando esos dolores de parto, está gimiendo porque quiere ser libre. Es cierto que Dios la ha creado, pero en el momento de que se le entregó ese control a Satanás, todo el que entró, esa materia entró a ser controlada. Sí. Pero a nivel espiritual es donde el dominio lo tiene Satanás, es controlado de esa manera. Pero a ver, ¿te parece? De pronto no podemos llegar a entender esto, y sí, podemos ver unos paisajes preciosos, pero no deja de ser una naturaleza que está gimiendo para ser libre. Tiene vida, todo lo que tiene vida está sujeto a Satanás. Materia es agua, tierra, luz. Nosotros somos agua y tierra también. Yo esto no lo había entendido nunca. Yo creía que solo el ser humano era No, toda la naturaleza está gimiendo. Llegará un punto donde va a ser libre cuando Satanás sea agarrado y sea sometido, y vamos a vivir del esplendor y de lo que es la naturaleza a más, porque ahí va a ser libre. Entonces ahora la pregunta, ¿por qué el león se come al ciervo? ¿Cree que eso va a ser así para siempre? No va a ser así. Es porque la naturaleza entró en ese dominio y Satanás ha hecho. Entonces llegará, dice la palabra, que habrá un tiempo donde el león estará jugando con el ciervo, que el niño estará jugando con la serpiente y será tu Tamagotchi. Bueno, será su juguete, con una serpiente. Nunca en la vida lo he visto yo desde este punto de vista. Bueno que lo sepamos. Estamos siendo, toda la humanidad, toda la materia ha sido sometida y ha sido entregada. El control de eso lo tiene Satanás. Jesucristo a eso fue que vino, a libertarnos, a liberar. Y cuando Jesucristo venga y ponga sus pies, es cuando va a hacer toda la creación y todo va a volver, y vamos a vivir esos momentos preciosos donde el león estará jugando con el cabrito y no se comerán, porque volverán a ser como Dios los había creado en un inicio, porque el inicio, el origen de la creación era así. Los animales no se comían. Las plantas no tenían autodefensa. Son muchas cosas que son tan complejas que todavía nosotros no llegamos. Ustedes pueden llegar a profundizar, teólogos. Vamos a estudiar más y vamos a profundizar y van a entender más de la palabra. Vamos a profundizar. Yo estoy dándole aquí pautas, pero ustedes tienen que profundizar más a entender. Esto es muy complejo, esto es demasiado complejo para poderlo llegar. Cuando vemos, por ejemplo, en la 2 vemos los animales y eso, y decimos, pues que la naturaleza es cruel. La naturaleza es cruel también. No es que la naturaleza haya sido de origen cruel. No, se hizo cruel por dominio. En el momento que entró el primer pecado, ese pecado se contamina todo. ¿Entiende el vaso? El vaso se contamina todo. Sí, es que en eso, o sea, yo cuando le decía de que si la materia se refería a un todo, yo sé que es todo lo que tiene que ver con la tierra, o sea, todo lo que Dios puso a señorear hacia el hombre, eso fue lo que se contaminó, pero no sé si es que no comprendo bien el término de materia, pero fuera de la tierra también hay materia, entonces por eso le preguntaba si lo que está fuera. Mira, nosotros lo que yo te digo que sí, porque nosotros porque no hemos llegado. A donde llegue el hombre, allí llega, pero Satanás sí ha llegado allí. A ver, Dios le entregó el señorío al hombre, pero ahora ese señorío lo tiene Satanás. Todo está sujeto, todo. Físicamente, la materia está todo entregado. Pero Dios nos libertará de todo esto. Cuando Jesucristo vino a eso. En su muerte, en su derramamiento de sangre, vino a libertarnos. Todo se cumplirá. Y Satanás estará para una eternidad en un lago. Y ahí es donde volverá otra vez a ser libertada la naturaleza, toda la creación, toda la majestuosidad empezará a ser. ¿Vale? Así que investiguen, indaguen más sobre esto, ¿vale? Porque si no, no vamos a quedar. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Estamos hablando de una falsa doctrina. ¿Cómo se llama? Gnosticismo. Entonces vamos a mirar a ver si la palabra nos dice de que ya existía esa falsa doctrina. ¿Vale? 1, 2, 3.
Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, aquí, ojo aquí, vamos a leer esta parte que ahí donde está la clave. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea que Jesucristo se encarnó. Entonces que dice que si tú entiendes que Jesucristo se encarnó, Isaías 9, ¿qué dice? Hijo nos es, niño nos es nacido, hijo nos es dado. Dios nos dio, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, dio. Entonces Jesucristo dio, que vino, se hizo hombre. Juan 1:14, ¿qué dice? Que el verbo se hizo ¿qué? Carne. Entonces se encarnó. Entendiendo esa doctrina de la encarnación, entonces Juan dice: toda la persona que confiesa con su boca que Jesucristo ha venido en carne, ¿quién? Ahora aquí. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, entonces es el gnosticismo. Está diciendo que la materia, al ser mala, no es posible que Jesucristo se hubiera hecho carne porque se hubiera contaminado. Entonces esa doctrina del gnosticismo está desde el primer siglo, y Juan, el apóstol Juan, nos lo está dejando claro desde el principio de los tiempos. ¿Vale? ¿Está claro? Entonces seguimos leyendo. A ver. ¿Y este es el espíritu de quién? Entonces, ¿quién es el que enseña todas estas doctrinas? ¿Quién es el que enseña todas estas doctrinas? El anticristo. El diablo es el que enseña todas estas falsas doctrinas para que la gente quede engañada. Entonces este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que y ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Esta doctrina ha sido enseñada desde el primer siglo. ¿Han visto que Juan nos la dejó claro aquí? Ahora, ahí le hablan a ustedes los estudiantes de teología. ¿Hay estudiantes de teología aquí? Amén. Bueno, pues entonces nos hablan a nosotros. A ver, ¿qué nos van a decir? Los estudiantes de teología han sido llamados por Dios. Los estudiantes de teología han sido llamados por Dios para comprender y defender las doctrinas bíblicas. Los estudiantes de teología han sido llamados por Dios para comprender y entender las doctrinas bíblicas. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los puntos de los teólogos? Tenemos que defender las doctrinas bíblicas. Entre estas, la doctrina de la encarnación. Bueno, que entendamos que Jesucristo se hizo carne. Hombre. Se hizo carne. Lo que pasa es que a diferencia de Jesucristo no pecó. Y ahí se han tomado muchas, ahora en día, que dicen que habla mucho de la encarnación, que tiene 7 vidas y que se encarnó en no sé quién. Eso es reencarnación. La reencarnación. Encarnación. Nosotros estamos estudiando la doctrina de la encarnación. Lo que es la reencarnación. Sí, bueno, muchas cosas. Pero la reencarnación es diferente porque es que tú has nacido de otro, que si te portas bien vas a nacer en otro. Bueno, no hablemos de esto porque nos acabó el tiempo. Ahora, dice que los estudiantes de teología, ¿aló? ¿Hay estudiantes de teología aquí? Han sido llamados por Dios para comprender y defender las doctrinas bíblicas. Entre estas, la doctrina de la encarnación. Entonces es bueno que entendamos, Jesucristo se hizo hombre. Veamos qué debemos aprender y quedamos ahí para la próxima clase. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que vamos a aprender? Vamos a estudiar que Jesucristo se hizo carne, que Jesucristo se hizo Dios, habitó. Y vamos a empezar a estudiar que Jesucristo no nació con pecado, a diferencia de nosotros que sí nacemos con pecado. Entonces yo les voy a dejar como una tarea. ¿Por qué Jesucristo nació sin pecado de una virgen? Nació sin pecado. ¿Y por qué Jesucristo no se contaminó en el momento de que nació por su madre María, al tener contacto con María? ¿Y por qué nosotros sí
nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Nosotros cuando me hablo de hombre y mujer, ahí les dejo esa duda y la vamos a aclarar la próxima clase, ¿vale? Padre maravilloso. Aquí hiciste 3 preguntas. Sí. Acabo de resolver 3. ¿Por qué Nació sin Pecado. Jesucristo nació sin pecado? Por una virgen. Si Jesucristo hizo contacto físico con María, que es materia, y se hizo contacto, ¿por qué Jesucristo nació sin ese pecado? ¿Por qué nosotros los hombres y las mujeres nacemos con pecado? A diferencia de Cristo. Sin pecado. ¿Vale? Ahí les queda la duda para que la vamos a responder en la próxima clase y la vamos a resolver. Padre maravilloso, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tomes el control de cada una de nuestras vidas, nos sigas enseñando, te sigas revelando. También te damos gracias, Señor, por las personas que nos están viendo, Señor, a través de la internet, porque sabemos que ellos también allí están siendo edificados, Señor. Y desde aquí, Señor, mandamos, Señor, esas bendiciones, Señor, a todas las personas. Ahora, llévanos con bien, Señor, a la reunión donde continuarás, Señor, tú hablándonos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.